2,000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Historia para Tontos. Ya, perdón. Uy, quieto. Uy, quieto. Uy, quieto. Ya, ahora sí. Su podcast en el que dos carnales les platicamos, híjole, se les va a hacer agua a la boca. ¿Sí? Sí. Vamos a Les vamos a platicar sobre la independencia de México para hacerlo para ustedes un poquito más independiente. Eso, interesante. Amigos, ¿cómo están? Sus plegarias han sido escuchadas. Claro que sí. Aquí les pusimos atención después de 4 años pidiendo la independencia de México. Ya llegó, ya está aquí en Technicolor y en directo en Historia para Tontos, la independencia de México. En México. ¿Estás emocionado, mi amigo? Que aparte, México. aviso parroquial, el señor, porque ya es Don Teca, acaba de cumplir Tu madre. años hace poco. Así es, hermano, así es. Así que ya desde este momento, este Estas podcast se volvió son- elocuente. Ya elocuente, ya Serio. somos 2 treintones. Ya somos 2 Ya treintones. no podemos decir groserías. Ya no podemos decir groserías. El capítulo de hoy será sin groserías. Ya podemos ser, rancios. Rancios, Oficialmente. güey. rabo verde. Rabo verde. Si nos quedamos pelones, aquí Más, hay más. 4 personas, por lo cual las 4 personas vamos a ser malvadas. 4 pelonas malvadas. 4 pelones malvados. 4 pelones A ver, malvados. entre el Pato, tú, yo, el Yago Yago, está pelón. nos falta el quinto pelón, güey. Yo ¿Te vas a quedar pelona? Yo no se va a quedar pelona. Yo es cabezona, es frentona. Cabezona como... ubicas en la película live action Ajá. de Pedro Picapiedra, de los Sí, sí, Picapiedras, que salió un aliencito que se llama Gazú, güey. Sí, que sí, tiene una sí. cabeza gigante, así es yo. Sí. Aquí verán una foto de... Es cuando Shin se le crece la cabeza, se hace Así. súper listo, Ajá, güey. sí, sí, así. Así que es por eso nosotros ocupamos de la querida doctora dermatóloga Majo. Majo. Sí, Majo, ya que ella nos puede curar de nuestra alopecia intermitente treintañera. Treintañera, ¿eh? Así que, ojo, bueno, entonces este podcast va a ser sin groserías. Este podcast será sin groserías. Pero ¿eh? tiene que ser entonces con las groserías escondidas de los abuelitos. Tú serás experto en eso. Sí, claro. Sí, Hijos sí, de la sí. guayaba. Hijos de la guayaba. Hijos de su Mauser. Sí, hijos de su mouse, exactamente. Serán de ese La tipo. maravillosa persona. Y si no, lo voy a hacer como el profe Nico que dice, perdónenme ustedes por esta palabra. El hijo de su Pink Floyd. Y tú, ya, profe, ¿cómo, profe? No. Así que bueno, mi estimado Iker, así es, 30 años ya. Qué bárbaro, oficialmente. felicidades, Güey, muchas felicidades, güey. Fui a comer con mi papá y mi papá así como de, tienes 30 años, güey, qué pedo. Es que también es una realización para él, aparte, Sí, ¿no? güey, Así de ha que, de estar interesante Ha de estar para interesante. los papás Tener un hijo de 30. tener un hijo de 30, güey, ¿no? Sí. Es así como de, la decepción mexicana. Sí. Pasamos de ser una joven promesa a ser la decepción de México. La decepción de México, Así es, exactamente. hermano. Entonces, pero yo me siento orgulloso de Qué bueno. Al menos somos señalados como algo. Sí. No pasamos Sí, desapercibidos. el chiste es que nos señalen. La cosa es que nos señalen. No hay publicidad No mala. hay publicidad No hay mala. publicidad mala. Así que sí, mi hermano, cada vez más elocuentes, cada vez más viejos, cada vez más pelones, cada vez más gordos, pero cada vez Más contento. más contentos. Más contentos, exacto. Nos Entonces, la pasamos bien siempre. la dinámica para este capítulo es que dejen todos sus buenos deseos para Teca en los comentarios antes muchas de que gracias, empiece, muchas antes de gracias. que empiece el capítulo, porque la dinámica de la vez pasada fue que nos contaran cuál era su profesión, dónde nos escuchaban Ajá. y qué religión profesaban. Así es, ¿no? así es. Entonces, mira, aquí yo tengo algunos comentarios para empezar el capítulo. Algunos comentarios para empezar el capítulo. A ver, por favor. Mira, primero. para empezar, un halago para el señor cumpleañero. Dice Paloma Castelo, dice Teca, me encanta tu risa y en efecto los escucho haciendo casi todo, pero haré el delicioso para que mi colágeno se eduque. Para que mi colágeno, Se güey, eduque. aparte. A huevo, Paloma, a Imagínate huevo. estar acá en el culipandeo y es como, espérate, ya van a explicar cuál fue la conferencia de Berlín. Espérate, vienen los antecedentes. Espérate, es que me perdí. ¿Quién era del Espirella? Güey, tengo que decir que la cantidad de comentarios que dicen que han hecho el delicioso Es cierto. escuchándonos. Es preocupante. Imagínate, es que, güey, yo no me imagino, güey, pero que estés aquí en el pandeo y de repente escucha. Sí. Sí. A estar chido. güey. Sí, algún dicho de señor así. Algún un dicho pinche- de señor, ¿no? Totalmente. Así que bueno, unos comentarios. Unos comentarios. Me dice Topillo Damon.
muy ad hoc al capítulo que salió ayer de House of the Dragon. También dejen en los comentarios qué les pareció. Dijo, me considero cristiano, pero por la figura revolucionaria que fue. No el rubio tibio que pintaron los fachos. Jesús es revolucionario a través del amor. Muy cierto, ¿eh? Y les recomiendo leer sobre la teología de la liberación y su relación con el plan Cóndor. Sí, Sí, muy importante, muy bien, muy muy importante. Thank you, Topillo. Dice José Alexander Sierra. Hola, tonotos. Los escucho desde Malta y cada vez voy a cocinar. Los escucho desde Malta y cada vez que voy a cocinar. Sería interesante que hicieran un capítulo de La Colonia Digna, Chile. Recién me enteré de lo que hicieron y fue horrible. Por otro lado, ya que estoy cocinando, ¿han pensado en hacer algún capítulo de la cocina y la historia? Hay una chica, güey, me acaba de salir su perfil, que habla de la geopolítica de la comida. Órale. Está súper Está bien interesante, interesante. güey. Sí. No, y si queremos hacer algo de la comida, el profe, aparte de dar clase de la historia las como guerras? historia universal en Anáhuac, historia de los alimentos, güey. Ah, ándale, güey. Desde cero Sí. hasta ahorita, güey. Sí, entonces me acabo de echar por qué se creó el gin and tonic, güey. Órale. Sí, ajá, que... Y te acá, comida. Gin and tonic, comida. A ver, son superalimentos. Provecho. No, güey. Son superalimentos. Es que, güey, el gin and tonic tenía fines medicinales, Sí, claro, güey. ok. Entonces se creó en la India, güey, porque se utilizaba con una corteza de Sudamérica para poder, que es el famoso tonic, y con eso se utilizaba para combatir la malaria. Órale. ¿no? Entonces, los ingleses que tomaban ginebra, entonces lo empezaron a combinar, pues, para pistear, Sí, pa' pistear. porque eso no era ya considerado un alcohol, entonces era legal beberlo. Ah, ok, Por ok. ejemplo, el mojito, dicen que lo inventó Sir Francis Drake, el pirata El mayor. pirata que inspiró Ajá. a Jack Sparrow en el capítulo antepasado, creo. Uno de los muchos. Uno de los muchos. Uno de los muchos. Uno de los ajá. muchos. Y justamente dicen que fue porque, pues para combatir el escorbuto se llevaban limones y lo mezclaban en agua para que no se echara tanto a perder y también lo empezaron a mezclar con ron. Y ya, pues nada más lo Y ya. mezclabas con azúcar y ya te sale El mojitos. grog, que le dicen. Ajá, exacto. Entonces, Ah, está interesante, está bueno. güey. A mí sí me Deberíamos- gustaría. Ya nomás que terminemos la serie de la independencia y lleguemos a octubre, ahí vemos qué se nos ocurre. Ahí bebemos. Ahí bebemos qué se nos ocurre. Ajá. Mira, Eli PKS dice, ¿qué onda, tonotos? No pude aguantar la risa cuando dijeron que los escuchan mientras hacen la cochación. Pensé que buscaré en el comentario porque fui yo una de las que puso eso en el capítulo de Estamos en el Espacio de YouTube. Solo que puse el frutifantástico. Me voy enterando que Marruecos son los malos. Pues sí. En este caso sí. Bueno, no Sí. así, pero sí. Qué decepción. Nos quieren hacer el limpiamiento de imagen. Yo sigo en Instagram la cuenta de Poquetiempo donde el meteorólogo Shamed Saldaña. Y ahí se Bien. quedó el comentario. Muy bien. Ok. Thank you. Fernanda Verdín dice, hola tonotos, ustedes son mi podcast favorito para arreglarme para ir al trabajo, es decir, son mi podcast mientras me baño, me cambio, me peino y me maquillo. Y también he de confesar que han sido el podcast mientras se actúa el acto amotorio. Sobre todo con el Órale. episodio de la historia de los mundiales porque yo soy una fifas. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Bien. Qué cochinos son los tontos, ¿eh? Imagínate que está acá en el acto y de repente se equivocó. Ey, Le le faltaron 3 goles a Messi. El hat-trick no fue en ese momento. No, le hace, "Su". Me dice Paola y sus gatos. Dice, trabajo en un despacho contable y cuando me toca poner música se chingan porque yo les pongo historia para tontos todo el día. ¡Eso! Gracias, Paola. Dice, por Bien, otro bien, lado, bien. en cuanto a mi hijo de 3 años, escucha el intro y grita, ¡Teca! Amo el podcast. Gracias, Paola. Qué Bien, chido, bien, qué bien, chido. bien. Dice Lilian Barras. Creo que es. Liliana. Liliana Barzanz. Hola, Tonotos. Los sigo desde hace 2 años porque llegué a vivir a Alemania y de hecho ya había leído un comentario mío antes. Otra vez. Y ahora iré de visita a mi México natal, Cuernavaca, por unas cuantas semanas. Qué Desde rico. que llegué de Alemania, desde que llegué a Alemania me han acompañado en este proceso como migrante y siempre los escucho cuando cocino. Con mi lunch break e inclusive hago lavandería en casa. Bien, Arriba los migrantes. Bien, Y bueno, ya está muy largo. bien. No, está bien, bueno. Bueno, lo voy a seguir. Ahora que voy a México, espero refrescarme un poco y ver familiares y amigos. Refrescarte en Cuernavaca, güey. Sí, No claro, mames, güey. Con la lluvia. ¿Yo en Cuernavaca? Pero lo más divertido es que me han acompañado tanto en estos años que ya lo siento como amigos cercanos desde el Ay, extranjero muchas gracias. y hasta me dan ganas de visitarlos. Posdata, definitivamente el verano acá es terrible y tuvimos una ola de calor de 40 grados. Se cree que viene otra pronto. Definitivamente no existe el aire acondicionado en ningún lado. Tranvías, autobuses, departamentos, hospitales y escuelas. Apenas algunos edificios nuevos tienen, pero no es para nada intenso o refrescante. Parece México, bro. Parece México. No, y aparte que bueno que vienes a refrescarte porque va a llover de aquí a enero. A enero. Bienvenida Así es, a pero la bienvenidos. ciudad de la eterna primavera. Ujú. Mira, dice... ¿Ya acabó?
Sigue. Va, me dice Mons Hernández, dice, yo también los escucho mientras me maquillo. Ahorita justo me estoy arreglando para la defensa de mi tesis. Es el podcast de la buena suerte. Eso, mucha Bien. mucha suerte, Mons. Venga. Felicidades, mucha suerte. Qué envidia. Dice Santiago Bosel. Buen capítulo. Sobre sus preguntas, soy católico. Fui a un colegio jesuita, así que me enseñaron la justicia social y el bien común y ver a Dios en la comunidad más que lo individual. Muy bien. Bien. Sí, bueno. estuvieron comentando bastante. Sí, mucho. Soy evangélica de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero estuve en esa religión en contra de mi voluntad desde que nací. Ahora considero que no tengo religión. Lo escucho mientras organizo la casa o me arreglo para ir a citas médicas. Antes los escuchaba mientras hacía galletas o panes. Mi reuma no me deja trabajar hace 8 meses. Venga, Marcela. Venga, Aguante, venga, Marcela. Tú puedes. Dice Moisés Alejandro. Que chingue su madre el cumpleañero. Soy fiel creyente de que Iker lea mis comentarios. Soy ex católico y creo en el bien y el mal, pero no tengo inclinaciones ni ninguna religión. Está bien. Uh-huh. Está muy padre. Ahora sí que son muchos comentarios, pero mira, el tema de hoy, güey, es un tema largo que nos vamos a tener que apurar aparte. Ah, ya sé. Uno más Órale. para empezar esta bonita serie. Va. Pero uno bueno. A ver, vamos a buscar uno acá. Dice, el Código de Construcción de la Ciudad de México obliga a la captación de agua de lluvia. Deberían capten agua, chavos. ¿Qué Sí. pedo? Con la lluvia del viernes, llenas albercas completas, güey. Sí. ¿No? Y mira, ya para terminar, hablando de Tuxpan, dice, hoy fui en enero a Tuxpan, pasamos a un restaurante que es de desayunos llamado La Parroquia. O sea, pues la parroquia de Veracruz, ¿cómo no? Venden un café llamado Lechoso. Si andan allá, se los recomiendo cañón. Está muy rico. Saludos, tontos. Ya léanme un comentario. Güey, qué feo, así, échate un lechoso, güey. Échate un lechoso. ¿Qué es el lechoso, güey? Una de Tuxpan, ajá, de ¿Cuál es la Tuxpan. diferencia del lechoso del lechero? Del lechero, es un lechero, Es es un lechero, ¿no? no un Sí. lechoso. Pero los Sí, son- lechoso, son a mí, del a mí, norte. a mí que Marquís andaba de antojadizo en Sí. Tuxpan, ¿eh? Y mira, hablando de antojadizo, mi último comentario, dice El Carriñoso. No he utilizado el podcast para cochar más que porque llevo 10 años sin pareja, pero en su honor, esta noche me voy a manosear. Postdata, no me juzguen, todo lo que tengo que trabajar y el mísero dinero que gano no me da ni tiempo ni me alcanza el dinero para buscar a alguien interesada en reproducirse. Pero ojo, No te confundas. que es para fines reproductivos, no amorísticos, no cariñosos, güey, sino que es Pragmático. Pragmático. Es pragmático. Así, hola, ¿quieres reproducirte conmigo? Puede ser. Güey, se me hace una gran frase para ligar. Sí, la neta. una Yo gran vengo por tu cromosomas, güey. A la ¿Quieres neta. hacer un intercambio genético a través de una acción coital? Aviso, dura como 3 minutos. Tienes buenos óvulos. Tienes buenos óvulos, ¿eh? La verdad es que yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. No, bueno, de todas maneras, no te preocupes, aquí te acompañamos. Para más, ya vimos como que la gente le encanta cochar con nuestras voces. El capítulo de la independencia de México será ASMR. ASMR. La independencia de México. Así vamos a empezar, para que se les vaya antojando, Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, empezamos con el tema de la independencia de México. Así es, mi querido ¿Qué fue la hermano. independencia de México? Para empezar, güey. Para empezar, fue cuando México se independiza. Ya, bueno, continuamos. Final del capítulo. O sea, como... Antecedentes, Antecedentes, quisieron. quisieron. El desarrollo, Pasó, pudieron. pasó. Y la conclusión, la terminaron. La terminaron, Fin. exactamente. Así pasó. Exactamente. No, pues amigo, la independencia de México fue el proceso completo. El proceso incompleto de la independencia de un nuevo país llamado... no, que como estaba en el tratado, la independencia de las Américas septentrionales. Ajá. ¿No? La independencia de las Américas mexicanas septentrionales. ¿No? Algo así. Algo así. Vamos a llegar a ese momento. La cosa que fue la independencia de este nuevo país llamado el primer imperio mexicano. El primer imperio Porque mexicano. acuérdense que cuando se independiza México no se independiza el México que tenemos hoy, sino que se independiza un territorio heredado por el virreinato de la Nueva España, que se independizó de España para crear el primer imperio mexicano o nada más imperio mexicano. Hay una persona que lleva como 10 capítulos pidiendo el primer imperio mexicano. Que yo creo que ahorita está que se le hace espuma a la boca, güey. Sí, güey. Se va a tener que esperar como más capítulos porque no vamos a hablar directamente de Sí, esto. no, porque tenemos que primero independizar a México. Exactamente. Claramente Y está, para ¿no? independizar a México pasaron casi 11 años. Órale. ¿Y 11 4 años, capítulos güey. de podcast o 5? ¿Quién sabe? 11 años y 4 capítulos. Pero bueno, para poder entender esto, ¿de qué se independizó México? Recordemos que el Imperio Español era un imperio muy amplio. Claro. Era gigantesco, ¿no? Que tenía diversas colonias y diversos No se ponía el virreinatos. sol, güey.
¿no? Ajá, era el imperio donde nunca se ponía el sol. Que para mí ese era el imperio británico. Sí. Pero bueno, Pero habrá bueno, quien nos discute. el sol hay para todos. El sol sale para todos, güey. Exactamente, en diferentes horarios, pero sale. Sale. La cosa es que pues, el imperio español tenía muchos virreinatos, el cual era el virreinato de la Nueva España, Ujú. el virreinato del Perú, Ujú. el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Tenía otras colonias como las Filipinas, Ujú. como las colonias del Caribe, que era la isla de Cuba, la Española, Puerto Rico, los territorios en África, Ujú. que era lo que hoy se conoce como el Sahara Occidental y Nueva Guinea, entre muchas otras colonias en Asia. Sí. Pero, debido a que este imperio se peleaba con muchos imperios más, Sí. ¿no? Y aparte, y pues algo que se buscaban entre estos imperios, tanto el imperio británico como el imperio francés, como el imperio español, como el imperio portugués, era debilitarse de distintas maneras. Sí. Entonces empezaron a existir estos movimientos de espionaje, estos movimientos que hoy conocemos como lobbies, Ujú. ¿no? Donde iban así a las colonias y les decían como de, oye, güey, ¿no te quieres independizar? Oye, güey, ya. Papi. También te cagan esos Sí. güeyes. ¿Eh? También te molestan. Son la piedra en el zapato, es tu No te yugo. llevas bien. No te llevas bien. No, apesta popó. Ape- Aquí. Entonces, empiezan a existir estos movimientos donde les dicen como, no estás de acuerdo. ¿Qué tal si te independizas y empiezas a hacer tus propias leyes, tus propias normas? Y aparte, yo te apoyo. ¿Dónde vemos esto por primera vez? En Estados Unidos, Ujú. ¿no? Donde las 13 colonias, debido a las guerras que estaba teniendo el Imperio Británico contra sus enemigos, pues las 13 colonias se les ponen nuevos impuestos y empiezan a haber descontento, ¿no? Sobre todo en estas colonias, y este descontento crece a tal grado que los españoles y los franceses se le acercan y le dicen como, oye, güey, si tú te independizas, yo te doy la lana, uniformes, comida, y no solo eso, sino que te reconozco como un país. Porque recuerden que de esa manera funcionaban las relaciones Claro. internacionales en ese entonces, ¿no? Tenías que tener población, territorio, gobierno y reconocimiento internacional, que era lo principal para poder formar un país. Entonces, pues, 1776 Ujú. se independiza Estados Unidos, ¿no? Y esto es uno de los antecedentes directos, mi querido Vic. De antecedentes directos. Yo, justo como dice Teca, pues, ¿por dónde entraban estos güeyes? Oye, güey, ya te quieres independizar. Te caen mal, güey. ¿Pero por qué, güey? Pues, principalmente por la situación económica y social de los virreinatos, ¿no? Ujú. Primero, pues la sociedad novohispana pues estaba dividida ya en varios estratos, ¿no? Primero, o sea, había un orden económico, cultural y político muy marcado, ¿no? O sea, una de ellas pues era como su papel respecto a la posesión de los bienes económicos, ¿no? O sea, como hoy en día, pues había un grupo muy pequeño de personas que controlaban pues la mayor parte de la riqueza, ¿no? Entonces, pues mientras que gran parte de la población pues era muy pobre, güey, muy pobre, güey, pues a los pueblos indígenas todavía tenían que pagar tributo al gobierno y estaban sujetos a un régimen de autoridad que pues provocaba un chingo de confrontaciones entre españoles, criollos y mestizos. Ojo que ya salieron los criollos y mestizos, que pues nos denota también algo muy importante que llegaremos eventualmente, que es pues el sistema de castas, ¿no? Sí. O sea, muchos de estos enfrentamientos pues tenían como esta relación de cosas agrarias, ¿no? O sea, como la tenencia de la tierra, ¿no? Y el control del agua. Entonces, a lo largo de 3 siglos completos, pues el dominio español, pues hubo pues, varios estallidos sociales en la Nueva España, ¿no? Primero estuvo la rebelión de los Pericúes en 1734, ¿no? En la vieja California, ¿no? La rebelión de los mayas, encabezando por Jacinto Canec, ¿no? También la rebelión de los Seris y los Pimas en Seris. Sonora, de los Seris y los Pimas en Sonora, pues en todo el siglo XVIII, ¿no? No, aparte, o sea, tenemos que, porque seguramente luego salen estos hispanistas de la cloaca, ¿no? Donde dice como, ay, pues si estaban tan descontentos con los sistemas, ¿por qué no hubo ni una rebelión? Claro Claro que que la hubo, hubo, güey, y hubo pues, un Simón. chingo, ¿no? Y esas son Poquitas, 4. 4, ¿eh? No, pero tenemos un montón de rebeliones, sobre todo indígenas, porque recordemos que estos eran territorios principalmente indígenas, ya que esto fue el principal problema, ¿no? O sea, el gobierno estaba asentado y el poder estaba asentado en una pequeña raza, por así decirlo, que eran los españoles. Principalmente, ¿no? Ya que este sistema de castas es muy importante mencionarlo porque era por jerarquía, literalmente. Sí, Era sí. una jerarquía social dependiendo de dónde venías, de qué color eras y dónde habías nacido, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en el sistema de castas, hasta arriba, tenemos los españoles. Sí, al parecer hay una tablita, hay como un cuadro que lo explica, ¿no? Que Hay es un muy cuadro. grande. Sí, Ajá, lo voy hay a un buscar cuadro. y lo voy a poner ahorita. Ajá, y ese cuadro se encuentra en el Museo Virreinal en
Tepoztlán. Ok. Ahí lo pueden ir a ver. Va, pues lo busco. Entonces, hasta arriba tenemos a los españoles. ¿Quién eran los españoles? Literalmente los güeyes que venían de España, llegaban aquí al virreinato y tenían los mayores poderes. Eran los que podían gobernar, eran los únicos que podían ser virreyes y gobernadores. Podían tener funciones políticas en absolutamente cualquier lado. Eran los maestros, eran los catedráticos, eran los sacerdotes, ¿no? Que acuérdense que la iglesia tenía mucho poder en este entonces. Y después vienen los criollos, que son los hijos de los españoles, que ya habían nacido en el virreinato. Sí. Ahora, los criollos podían tener estatus sociales también muy altos, pero, por ejemplo, ellos no podían ser gobernadores. No, ellos no podían ser virreyes. No. Ellos tenían, pues, poder, tenían bastante poder, pero aún así no podían como que seguir Un trascendiendo. techo de cristal. Y luego vienen los mestizos. Los mestizos también, algunos que eran la mezcla de indígenas con españoles, algunos podían tener ciertos poderes, algunos sí podían ser catedráticos, ¿no? Pero ya no podían seguir creciendo dentro de estos estatus sociales. ¿Por qué? Simplemente porque tenían una mamá o un papá indígena. Sí. Lo cual es estúpido. Es tonto. ¿Así Es por qué? tonto. Porque sí. Y este fue el sistema de control social. Entonces, evidentemente, los españoles lo hicieron porque decían, como no, los españoles siempre van a defender los intereses del imperio. Porque los criollos de repente pueden desarrollar algún tipo de nacionalismo y qué tal si se les ocurre independizarse. Y los mestizos evidentemente van a ver las injusticias sociales y la desigualdad y esos güeyes si les das más poder, a huevo van a querer seguir creciendo. Y llegaste hasta los mestizos, güey. Pero abajo de los mestizos está el hay un castizo, chingo. el mulato, el morisco, el chino, el arnizo, el indígena, el negro, el sambo, el salta para atrás, güey, que se me hace una mamada. Y el lobo, jinaro, abrazado, cambujo y güey, así, o sea... Si ya de por sí los mestizos, güey, tenían sus trabas, imagínate la base de la pirámide. Sí, güey. Pobre O sea, el gente, salta güey. para atrás está de que horrible porque te decían así porque supone que te casabas con una casta más abajo que tú. Ajá, entonces arruinabas tu linaje. Tu linaje. Es de aquí que viene esto de vamos a mejorar la raza. Claro. O sea, literalmente decían eso, cásate con un güerito para que mejores la raza y poder avanzar socialmente. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, porque eso era lo que se buscaba en ese entonces. Como lo hacen ahorita los indios. Sí. ¿No? Que por si no lo saben, la India es el país más racista del mundo. Sí, la neta, ¿eh? Y luego hablaremos de Algún día deberíamos platicar de eso. Algún día platicamos de eso. Entonces, evidentemente, pues, esta crisis social, pues, tiene que explotar en algún momento, ¿no? Pues 300 años de injusticias para muchos. Y de hecho, por eso se dice que la guerra de independencia, y esto es algo que estuve reflexionando bastante durante esta investigación, porque ya lo he escuchado bastante, sobre todo este pendejo de... ¿Ya saben quién? Perdón. Esta persona que El tiene ideales papanatas. distintos a los míos. Ajá, sí, sí, sí. El cual no voy a mencionar su nombre, pero ya muchos sabrán quién es. Habla sobre que estas guerras de independencia, bueno, esta revolución de independencia fue de españoles contra españoles, lo cual tiene razón. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los que tenían la lana durante la revolución de independencia? Los criollos. Pues claro, y los mestizos. ¿No? Entonces, literalmente fueron estas castas que se rebelaron en contra del poder español para poder ellos adquirir el poder. Sí, claro. Y es por eso que el tío Kardec habla de algo muy interesante y muy importante y siempre le voy a agradecer porque me enseñó eso, que es el criollismo, que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Donde la gente desea ser criolla porque era el que le seguía Claro. del poder y fueron los que al finalmente ganaron el poder tras la independencia de México. Pero pues hablaremos de eso conforme vayamos avanzando. Ahora, la Nueva España tenía una peculiaridad que era excesivamente rica. Sí, es exacto. O sea, había problemas sociales, pero no eran por varo. No Varo era por varo. había, güey. No, o sea, simplemente había marginación social Sí, y ya. sí, sí. La Nueva España era excesivamente rica. ¿Por qué? Porque por algo era la joya de la corona, la joya de la corona española. Nosotros sabemos que los otros virreinatos producían mucho. Por ejemplo, en el virreinato del Perú está la montaña de Potosí en Sí, sí, Bolivia, que se dice que ahí salía creo que el 60-70% de la plata española. El virreinato de la Nueva España tenía bueno, y ahora es México, que tenemos una ubicación geográfica privilegiada. Y acuérdense que de aquí venía la nao de China. Es decir, venía todo el comercio chino-español que habían controlado a través de la conquista de las Filipinas, que ya hablamos de eso en muchos podcasts, donde pues aquí llegaba todo y este comercio se iba a España, ¿no? Y era lo mejor que podía hacer. En la Nueva España había plata. Teníamos también No, la mina de la Valenciana en Guanajuato, pues era la operación minera de plata más importante del mundo, güey. Y del también mundo, la de güey. Tasco. Sí. Sí, teníamos lo que era el Camino del Rey, que era este intercambio comercial que se hacía desde California
hasta la península de Yucatán. Sí. La plata española, la plata mexicana, bueno, la plata del virreinato de la Nueva España era sumamente importante para el comercio chino. Todo el comercio chino se hacía, de todos los imperios lo hacían con la Con plata plata, extraída sí. de aquí, ¿no? Ya que a los chinos les encantaba esa plata, porque era plata de calidad, Sí. ¿no? De fina. Plata fina. Plata fina. Plata papá. fina. Aquí se hacían los mejores vinos del virreinato de la Sí. Nueva España que se iban para allá. Aquí teníamos grandes corporaciones de agricultura y de ganadería. No, o sea, la neta, el virreinato de la Nueva España era sumamente rico y de repente fueron los de aquí como de, oye, si tenemos tanto, ¿por qué nos va tan mal? Algo que creo que continúa, ¿no? Pero... y, pues justamente, esto empezó a causar que también se empezaran a elevar los impuestos, ¿no? Porque decían, pues si les va tan chido, pásenle Sí, más. un moche, güey. Moche, vénganse para acá, ¿no? Ponte la del pueblo. ¿Por qué se dice eso de ponte la del pueblo? Pues no has visto su camisa del Puebla, güey. Ajá. Tiene una raya, Sí, sí, tiene sí. una raya aquí. Entonces, cuando te mochas, güey, pues es Ajá. como te estás cortando a la mitad. Estás Ajá, sí, cortándote a la mitad. Entonces, pues móchate, pues ponte la del Puebla. Ok, sí, tienes razón. Tiene sentido. Tiene sentido. Qué mala. Pues Es ni modo. pésimo, güey. Pero es que este chiste es sin grosería, sin sabor y caché. Sí, sí, cierto. Ya somos señores, acuérdate, Somos güey. señores, Ponte la del señores. pueblo, mano. Así que bueno, con esto y con esta crisis que empieza a suceder en el virreinato, en diversos virreinatos, pero sobre todo aquí el virreinato de la Nueva España, pues los españoles tienen que empezar a hacer reformas. Claro. ¿No? Porque lo que no quieren es perder la joya de la corona. A ver, quieran o no, tampoco eran mensos. O sea, esos güeyes decían, güey, si perdemos todo esto, nos vamos Sí, a la sí, sí. quiebra, ¿no? Aparte, recuerden que estaban en plenas guerras napoleónicas, ¿no? Donde había que financiar las guerras. Y esto también es un antecedente directo del enojo de los, ¿cómo se llama? Bueno, de los... ¿Cómo se le dice a la gente del virreinato de la Nueva España? Pues los proto-mexicanos. Novohispanos. Los novohispanos. Tienes razón. Los novohispanos, pues decían como, güey, ¿por qué estamos financiando una guerra que no es nuestra? Nosotros nos dedicamos a producir y todo el producto se vaya Sí, para que estos make güeyes se vayan a Novohispania pelear great again. a Flandes. Sí. ¿No? ¿No? Entonces, empiezan a hacer una serie de cambios administrativos dentro del virreinato que se le conoce principalmente como las reformas borbónicas. Simón, güey. Sí. Las reformas borbónicas que fueron aplicadas principalmente en el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú buscaban reacomodar la situación interna de la península con sus relaciones en las provincias ultramarinas, ambos con propósito de una nueva concepción del Estado considerado como un papel de tareas para volver a abogarse en los tributos del siglo XVII. Es decir, vamos a quedarnos bien entre todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que se están enojando mucho y no nos conviene a nosotros, porque aparte, como les dije, el Imperio Británico estaban así de... ¿Ya viste lo que hicieron allá? Sí, lo podemos hacer acá ¿Lo de podemos nuevo, hacer güey. aquí también ustedes? Independízate, México. No, y aparte, como dice Teca, estas reformas borbónicas, o sea, lo primero que afectan es a los intereses de las clases más privilegiadas, güey. Porque se establece un libre comercio, ¿no? Entre el virreinato y obviamente, pues crece el poder económico y político, más que nada, de los criollos y los mestizos, güey. Que es lo que no querían. Entonces, obviamente, empezaron a ocupar también pues más espacios en la administración virreinal, ¿no? O sea, como que pues, subieron un poco de nivel y pues su importancia fue pues creciendo poco a poco. Ujú. Va para arriba. Va ¿no? para arriba, ¿no? Y bueno, también algo que afecta principalmente, bueno, que justamente hace que los españoles, los novohispanos se enojen, fue la expulsión de los jesuitas, lo cual es muy importante. Así que si ustedes están en la Ibero, alguna vez expulsaron a sus maestros. ¿No? Porque justamente este fenómeno es una respuesta al dominio peninsular de la vida del virreinato, tanto en campo económico como político, social y cultural. Los protagonistas de muchos de estos movimientos eran personas educadas. ¿Y dónde estaba la educación del virreinato? En las escuelas jesuitas. Claro. Porque recuerden que los jesuitas siempre se dedicaron a hacer investigaciones, antropología y fueron, pues recuerden que, pues justamente el Museo Virreinal fue la primera escuela jesuita bilingüe. Órale. ¿No? En el virreinato Sí, sí. de la Nueva España, donde dicen que adoptaron a 200 niños indígenas. Para mí se le llama secuestro. Pero bueno, la sociedad novohispana justamente podía seguir estudiando en establecimientos eclesiásticos, ya que la iglesia era la única institución que prestaba este servicio, por lo cual este grupo estaba integrado notablemente por religiosos. O sea, todos los alborotadores eran principalmente gente religiosa. Sí. Curas. Curas. ¿No? ¿Como quién? Pues El cura Hidalgo. El señor Muy bien. Hidalgo, claro. El otro cura. Morelos, perfecto, güey.
El nacionalismo creo en la Nueva España enlazó al virreinato frente a las afirmaciones de los peninsulares que pretendía justificar el dominio español en las tierras americanas. Y justamente la expulsión fue la expulsión de los jesuitas, no solamente del virreinato de la Nueva España, sino de todo el imperio español, fue como estos güeyes piensan distinto. Piensan revolucionario. ¿Qué es eso que te estás inspirando en la revolución americana de Estados Unidos o en la revolución francesa? ¿No? Pues sí. No nos conviene. Váyanse para todos, ¿no? Ahí esta es mi pregunta. ¿A dónde los expulsaron? ¿No? ¿A dónde se fueron? Porque hablan de la expulsión de los jesuitas, pero creo que nunca había pensado así de dónde. ¿A dónde se fueron los jesuitas? Porque, por ejemplo, cuando expulsaban a los judíos, ¿a dónde se iban? A Palestina. Ahorita lo investigo, No, literal, güey. O sea, inclusive durante la expulsión judía en la Segunda Cruzada de la península ibérica, todos se fueron al norte de Egipto y a... ¿cómo se llama? A Palestina. Pero bueno, en el siglo XVII, esta congregación, o sea, los jesuitas desempeñaban una labor importante en la evangelización de los pueblos indígenas, sobre todo en el norte del virreinato. Porque recuerden que la conquista religiosa fue la segunda conquista que se dio en el norte del país debido a que pues, los indígenas allá eran bravos. No se dejaban conquistar por la vía militar, entonces tuvieron que hacer por la vía eclesiástica. Mira, güey, ya tengo aquí a dónde mandaron a los jesuitas. ¿A dónde los mandaron? Pues se regresaron hacia Cádiz, España, y una vez en Europa su viaje continuó, primero hacia Córcega y finalmente a los estados pontificios en Italia. Y dice que muchos religiosos ancianos o enfermos murieron durante esta travesía. Claro. Más de los más de 500 jesuitas nacidos en México, se dice que solo 2 volvieron a ver su tierra natal. ¡Oh, su madre, güey! No inventes. ¿Sí? A la bestia. ¿Cuándo regresaron? A mí se me hace que, el legado intelectual en el exilio, yo creo que estuvieron exiliados hasta el resto de sus vidas. Miserables. Pero bueno, algunos de los jesuitas desterrados habían sido figuras centrales de los movimientos intelectuales que reivindicaron a la Nueva España frente a la metrópoli y que justamente llegó a tener estos ideales de emancipar a las colonias o a los virreinatos. O sea, güey, para poder mejorar las relaciones, vamos a independizarnos, pero pues sigamos siendo amigos. Sí. ¿No? Como... por ejemplo, Francisco Javier Clavijero, un héroe personal de Luis, que tuvo que publicar la historia antigua de México en Italia y en el idioma de ese país. Órale. Imagínate, güey, este historiador jesuita tuvo que publicar la historia antigua de México en italiano. Porque, como dices, pues los expulsaron para allá. Sí. La obra de Clavijero emprende una amplia defensa de la América frente a Europa, comenzando por las cuestiones naturales, incluyendo la reafirmación de todos los americanos a través de la reivindicación del pasado indígena. Así que, y en este movimiento, Clavijero, como otros criollos novohispanos, rechaza de que sus declaraciones estén influidas por otra pasión o interés, más que el amor a la verdad y el celo por la humanidad. Y asume decisivamente la defensa de los indígenas con los que no tenía lazos consanguíneos y ni podemos esperar su miseria en ninguna recompensa. La aparición de Historia Antigua de México puso a intelectuales de Nueva España ante un pasado tan glorioso como la antigüedad europea y favoreció el arraigo del sentimiento patriótico y también la reivindicación de la igualdad de derecho entre los españoles peninsulares y españoles coloniales. Si Clavijero pudo, imagínate lo que le va a costar a Sun Tzu. Pero pues Clavijero pudo, güey, o sea, hermano. Pero ve cómo la publicación de la Historia Antigua de México hizo que los novohispanos dijeran como de, güey, claro, pues nosotros cierto, venimos pues de sí, una güey. raíz de civilizaciones, ¿no? Porque imagínate la mentira que estuvieron tragándose de los venimos a sacar Claro, güey. de la ignorancia, les trajimos civilización, progreso y tecnología. Y ya Clavijero dijo, no, güey. No, espérate, güey. No, espérate. No, ya no podemos decir, güey. No, güey, es una grosería. Alguien puso, ¿cuántas veces dicen güey en cada capítulo? Alguien debería contarlas. Alguien debería contar las veces que decimos güey por capítulo. Luis, Sí. tienes una tarea. Así que, entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque ya tenemos estos movimientos intelectuales que pues ya venían de escuelas, ¿no? Sí. Y es por eso que expulsan a los jesuitas, porque dijeron, esto es pegriloso. Eso es pegriloso. Esto es pegriloso. ¿Cómo que se quieren emancipar? ¿No? Ahora, como volvemos a decir, una de las afectaciones que justamente influyeron en la decisión de la búsqueda de la emancipación de la Nueva España fue la Revolución estadounidense y la Revolución Y Francesa. la Revolución Francesa, que aparte, mira, güey, qué bien que hicimos esos capítulos. Es el antecedente del antecedente, güey. Sí, es el antecedente. Vayan ustedes a ver el antecedente del antecedente. Bueno, no, de la Revolución estadounidense no hemos hecho. No, pero la francesa sí. Ah, sí. Falta todavía, ¿eh? Sí, porque muchos de estos revolucionarios estaban pues influenciados por absolutamente todas las ideas de Montesquieu, de Locke, de la de ilustración, Rousseau. güey. ¿No? De la ilustración, ¿no? Que sí dijeron necesitamos hacer un cambio.
No, total. Entonces, y esto fue nada más como que el antecedente intelectual, el antecedente social. Sí. Entonces podemos ver que ya existía un enojo novohispano y que el Imperio Español, en vez de, ¿cómo se llama? En un intento de poder reformar todo y mejorar las relaciones, pues se metieron con algo que no debían haberse metido, que es el dinero. El dinero, exactamente. No, y aparte se sabe, ¿no? Que pues el cura Miguel Hidalgo pues era simpatizante de la Ilustración, güey. ¿No? Y que muchos que participaron en las guerras de independencia de México, o sea, más o menos, ¿no? Conocían y estaban ya permeadas las ideas del liberalismo en pues, Nueva España, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pues como eso también es un antecedente muy importante, ¿no? El segundo antecedente es, pues, España durante la ocupación francesa, ¿no? Que esto para mí es como el factor determinante, ¿no? Porque, pues, el clero español sabía que si Napoleón tomaba el poder en España pues, acuérdense de lo que le hicieron a los católicos en Francia, ¿no? A la iglesia más que nada, no tanto a los católicos, a la iglesia. ¿No? Entonces, pues al tener una idea diferente al catolicismo, pues iba a perder pues todo el poder sobre el pueblo, ¿no? Y obviamente por esta razón, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con el padre, el otro cura, José María Morelos y Pavón, pues obviamente se convencen, ¿no? De iniciar la lucha armada y pues de este modo, pues, Napoleón no iba a poder afectar directamente el clero en Nueva España, ¿no? También algo que pasó en el mundo, que fue pues, la invasión de Portugal por parte de las tropas de Napoleón en 1807, pues obliga la huida de la Casa de Braganza en Brasil y pues en España este suceso había provocado la división de la familia real española, ¿no? Instigado por Manuel Godoy, que después les platicaremos un poco más sobre este personaje, que era el príncipe de Asturias, había planeado un complot para destruir a sus padres, para destituir a sus padres, ¿no? A destituir a sus padres de la corona, ¿no? Entonces, obviamente, logra Carlos IV que abdique en favor del 19 de marzo de 1808 y, pues, obviamente, eso no le gusta nada a Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, pues, intenta forzar a Carlos IV a declarar nula su abdicación y, pues, Fernando VII intenta formar un gobierno propio y organizar España. Pues, Napoleón le dice, ¿sabes qué? Cállate el hocico. Bueno, no se puede decir... Cerrando bocas. Papi. El papoy. Cerrando el papoy, papi. Cerrando el papoy y pues lo conduce con engaños a Bayona y desde el 5 de mayo de 1808 lo forza a ceder su corona a su padre para que luego se le entregue a Napoleón y pues Napoleón se le entregue a su hermano. Yo no sé en qué momento Carlos IV dijo, creo que se puede confiar en Napoleón Bonaparte. Sí, Simón, güey. El güey que invadió toda Europa, que está conquistando absolutamente Le estaba mejorando. El güey que traía chispa, güey. Y de repente así como, no, o sea, ayúdame Napoleón, ¿no? O sea, arriba Carlos IV, que se vaya muy lejos Fernando VII. No, y Napoleón, sí, güey, yo te ayudo. No hay pedo. Vas a ver que sí. No hay pedo. Y de hecho es por esto que tenemos que pues, Miguel Hidalgo y Costilla durante el Grito de Dolores dice arriba Fernando VII. Sí. ¿No? Porque, y ahorita hablaremos bien de lo que fue el movimiento de independencia, porque no es lo que ustedes creen. Así que bueno. Pues justo, a mí esa parte también de la historia se me hace bien padre. Cuando se muda el gobierno portugués a Brasil, ¿no? Que Brasil se convirtió en el centro, ¿no? Del imperio portugués, ¿no? Porque pues Portugal fue tomado por Napoleón. Sí. Ay, ¿en qué momento? Qué cabrón, ¿no? sí, güey, sí. Qué cabrón. Muy loco, güey. Oh, qué... Pipiris nice. Sorprendente. Así es. Entonces, pues obviamente esto causa una crisis política, ¿no? Sí. Estamos hablando de 1808, donde pues ya se les avisa de repente. Imagínate que tú eres el virrey y te dicen, oye, cayó el imperio. ¿Cómo que cayó el imperio? Ajá, sí, sí. O sea, sí, pues cayó el imperio, la neta, y pues ahora somos franceses. Y yo, ok, Dios, ¿no? Entonces, pues empieza esta crisis política, que se le conoce como la crisis política de la Nueva España 1808, donde pues básicamente empiezan a tomar la decisión de qué va a pasar con el virreinato de la Nueva España, ¿no? Porque recuerden que el virreinato de la Nueva España entonces se vuelve el centro de control tanto de las Filipinas como del Caribe, ¿no? Entonces al virrey le dijeron, felicidades, te ascendimos. Sí. Has sido ascendido. Entonces, evidentemente, muchos movimientos sociales dentro dijeron, este es el momento para poder buscar ahora sí
la independencia. Algo, güey. Algo tiene que pasar. Algo güey, tiene ¿no? que pasar, totalmente. Entonces, y bueno, pues como les dije, los novohispanos estaban súper, súper, súper enojados. Y entonces empiezan a tomar así la decisión de, pues, oye, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues lo que hace el virrey José Iturrigaray, que era el virrey en ese entonces, pues dice como, aquí no pasa nada. Vamos a seguir actuando normalmente y a ver qué sigue. Sí. Es así como, esos ya son problemas de allá. Pero ese es un factor determinante porque justamente ya están pensando en los problemas de allá, los problemas de Sí, la exacto. península. Porque los franceses no invadieron la Nueva España. Claro. Invadieron la península y aparte tenemos que saber que sí, a pesar de que los franceses dominaban la península ibérica, no la dominaban por completo. Dominaban aproximadamente como el 60% de esta, mientras que en otras como provincias se empezó a buscar ya el movimiento de independencia de España y empieza la guerra de independencia española, Sí. ¿no? Lo cual es muy interesante porque pues también se les avisa a las colonias como no, ahorita estamos peleando aquí. Sí, tú espérate. espérense. Dale chance. Dale chance, actuemos de manera normal, ¿no? Entonces, pues bueno, Iturrigaray, que es el virrey de ese entonces, ¿no? Que fue el virrey que era andaluz, ¿no? Y fue virrey de 1803 a 1808, sustituye a Félix Berenguer de Marquina, virrey que tuvo fama de duro e inflexible con los rebeldes. Iturrigaray se dedicó al reforzamiento del ejército y en 1804 debió cumplir la consolidación de los vales reales, por los cuales la deuda de los criollos peninsulares y castas eran cobradas con intereses. Órale. ¿Por qué? Porque Pues como sí. los españoles estaban en guerra con los franceses, justamente la consolidación de los vales reales obligan que se le tengan que pagar todo con interés y obviamente, como les dije, te metes con el dinero, Ya te metes ya. con todos. Ujú. Los fondos recaudados sirvieron para el mantenimiento de la Armada Española que peleó en Trafalgar. Al conocerse en territorios novohispanos del declave del naval en Trafalgar, la población expresó su descontento ante la inutilidad de los fondos recaudados y en muchos pueblos se realizaron motines, ¿no? Imagínate, así como, no, güey, es que con eso vamos a pelear en Trafalgar y vamos a vencer a los ingleses, me parece que es. Sí, Sí, ¿no? sí. Sí, contra los ingleses, Sí, sí. donde perdió una mano el pintor. ¿Quién? ¿Nelson? El Horatio Nelson, sí. Ajá, pero Sí, sí, sí. hubo un pintor, ¿no? Que perdió la mano en Trafalgar. Ahorita te digo, sí. Ajá, entonces, pues justamente imagínate que le dicen a los novohispanos, toda la lana que nos diste no funcionó para nada. Nada. Muchas gracias. ¿Y qué crees? Necesitamos más, ¿no? Entonces los novohispanos dijeron como, ¿qué estás diciendo, no? Porque poco antes de finalizar 1807 se da a conocer la noticia de la invasión francesa a Galicia y Cantabria y el Consejo del Estado del Virrey ordenó la movilización de la mayor parte de los conjuntos militares que se trasladaran a Jalapa, Veracruz, para enfrentar una posible invasión napoleónica en la Nueva España. Fue en estos campos donde se comenzó a gastar las primeras ideas, se empezaron a gestar las primeras ideas de la independencia. Sí. Al estar ahí reunidos la mayor parte de los militares del país, que por completo eran criollos, excepto a los altos oficiales que eran peninsulares, entonces pues estos se pusieron a platicar y dijeron, ¿por qué vamos a pelear contra unos güeyes que ya fueron conquistados, que nos quitaron la lana y que aparte los devolvieron a derrotar en Trafalgar? Sí. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿No? Entonces, en enero de 1808, el virrey visitó las guarniciones con fin de presenciar las maniobras realizadas y durante su estadía se desató una epidemia de sífilis entre los soldados debido a su contacto con prostitutas. Veracruz siempre representando Déjense ahí, epidemias déjense de ahí. Contrólense. Contrólense. déjense. A regresar, es que, güey, neta, Veracruz creo que todavía hasta actualmente sigue siendo el lugar con más casos de sífilis en Pues México, ahí güey. se toma el lechoso. Como dijo nuestro tonto de los comentarios. Al regresar a la capital, Iturrigaray recibió las noticias de que los franceses habían tomado Valencia y Sevilla y que estaban a un paso de Madrid, ¿no? El 9 de junio llega a Veracruz la fragata Aventura, que contenía la Gaceta de Madrid, donde informaban los motines de Aranjuez, que fueron los motines en contra de los franceses, las abdicaciones de Bayona y los levantamientos de Madrid en 2 de mayo. Iturrigaray recibió las noticias en su casa de campo el domingo de junio 17. Pocos días más tarde, y pocos días después, toda la sociedad de la Ciudad de México se enteró de los hechos ocurridos en la metrópoli. Por lo cual dijeron, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Pues que imagínate que te llegan todas las noticias de que, güey, ya cayó tal lugar, lugar, ya están en Madrid, ya no hay nada que hacer, güey, ¿no? Sí. Y entonces, por lo que el ayuntamiento capitalino se había mantenido al margen de lo sucedido en España, pero el 5 de agosto la facción peninsular exigió a Iturrigaray la proclamación de Fernando de Borbón, príncipe de Asturias, como Fernando VII, rey de España y rey de las Indias, ¿no? Donde dijeron como Carlos IV
Bye, bye, bye. Adiós, adiós. Fernando VII, Es good, el good, mero good, bueno. good. Exactamente, ¿no? Por lo que le dijeron a Iturrigaray así como de, ¿tenemos nuevo emperador? Pero si los conquistaron los franceses, ¿no era Napoleón Bonaparte? Entonces dijeron como, no, hermano, ahora tienes que rendirle honor a estos cuates. Entonces, obviamente, esto crea un... No descontento, pero incertidumbre. Sí. ¿No? Porque ya los criollos tenían un nuevo emperador de la nada. Les dijeron que eran franceses, pero no, que finalmente sí se estaban levantando los españoles en contra de Francia, pero que ya no iban a reconocer a Carlos IV y ahora va a ser Fernando VII. Entonces todos así... Sí, espérate, espérate, porque, o sea, allá se estaban recomponiendo, pero eso significa que no le van a prestar nada de atención a la Nueva España, ¿no? De este lado. Entonces, pues, güey, o sea, por eso justo tantito después, el 19 de julio ya de 1808, pues los miembros del ayuntamiento le dicen a Iturrigaray de, oye, güey, ¿sabes qué? Vamos a crear una junta de gobierno porque necesitamos algo que ejerza la soberanía en la Nueva España, güey. O sea, porque ahorita no nos están pelando, les valemos cacahuate. Perdónenme por la grosería, ¿no? Les valemos ping pong, tortillas, papas y no nos van a pelar. Entonces, pues de acuerdo con esta propuesta, ¿no? Pues la junta iba a ser autónoma y pues respecto a aquellas que estaban formándose en España, ¿no? Entonces, pues iba a estar vigente mientras no se restituye el trono a Fernando VII o a uno de los herederos de la Casa Borbón. Entonces, pues el ayuntamiento ahora nuevo pues plantea la posibilidad de nombrar pues gobernador y capitán al general Iturrigaray, ¿no? Entonces, un poco también como medida para defender la integridad del territorio ante una... Güey, porque dicen, estos güeyes nos van a invadir. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. de que una vez que terminen con España, nos van a invadir a nosotros. Entonces tenemos que tener, aunque sea, un plan de contención en contra de la invasión de los franceses, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dice el virrey, pues claro, Simón, sí lo quiero. Pues yo puedo ser entonces el emperador sustituto. Sí. Por supuesto. La cojo con beneplácito, dice, ¿no? Pues obviamente, porque también él creía que estaba amenazada su posición tras la caída del rey. Él Sí, dice, claro. güey, pues así, si ya mataron al rey, pues me toca a mí, ¿no? Entonces, pues de hecho, aparte de todo esto, pues la Real Audiencia ratificó su postura con la excepción de una persona que se llama el del oidor dominicano Jacobo de Villaurrutia, ¿no? Que era el único miembro criollo de la audiencia, quien secundó inicialmente las propuestas e incluso propuso un congreso menos numeroso y representado por corporaciones civiles, eclesiásticas y militares. ¿No? Como que fíjate las otras ideas que también estaban apareciendo por ahí, ¿no? De esta forma, para el acuerdo se invitó a participar a los ayuntamientos de Jalapa, Puebla y Querétaro, ¿no? Debatiendo de esta forma la manera que iban a proceder pues ya la nueva vida colonial, casi, ¿no? Entonces llegamos al 28 de julio, que es ya cuando llegan las nuevas de Europa, ¿no? ¿no? Los mensajes de España, que pues se conoce el levantamiento general de los habitantes de la península y de los establecimientos de juntas de gobierno en nombre de Fernando VII. Sí, que les dicen, no, siempre sí hay emperador. No, siempre sí. Sí, no, olvídalo. Y Iturrigaray, chale. Pues ya me había, exacto, Sí, ya me había hecho ese a la güey idea, ya se veía güey. con su coronita. Claro, sí. Se veía, se veía hecho y derecho. Yo creo que se vio al espejo y dijo, ¿emperador? Sí soy. ¿Emperador de España? Diga, emperador. Sí, I love you all. Entonces, pues justo, ¿no? El 13 de agosto de 1808 se realiza la jura a Fernando VII en un acto público. Para traerse la simpatía a los habitantes, Iturrigaray envió cartas a las juntas de Sevilla, Valencia y Zaragoza para informar sobre las resoluciones acordadas en México. Los dictámenes de la Junta del 9 de agosto fueron rechazados por los intendentes Juan Antonio Reaño y Manuel Flon, así como la audiencia de Guadalajara, y estos declararon las nulas las decisiones tomadas en México y declararon adherentes a las juntas de España. Es decir, dijeron como, no nos gustó que Iturrigaray tenga más poder. Sí. Nosotros queremos a Fernando VII. Sobre todo yo creo que porque Iturrigaray no era Borbón. Claro. Acuérdense que en ese entonces pues, la Casa Borbón era la que estaba gobernando en España. Sí. Y pues obviamente esos güeyes debieron haber sido afinados, no, cercanos a las casas borbonas. Entonces, el Ayuntamiento de Querétaro, formado en su mayoría por europeos, decidió retractarse del apoyo inicial ofrecido, el que acabas de decir. Dijeron, no, pues la neta no. El 27 de agosto, la Inquisición de México publicó un edicto declarando las heréticas y sediciosas proposiciones que atacaban a la autoridad divina de los reyes que proponían la herejía de la soberanía del pueblo. Era cuestión de tiempo, güey. Si claro, al rey, ¿quién lo pone al rey? Dios. Pues es que ¿no? Y si quitas al rey, entonces eres un hereje, lo siento mucho. Sí, y aparte, pues acuérdense que el rey era hijo directo de Dios y porque pues ellos venían del Santo Semen. ¿no? Del la Santo neta. Semen, sí. Sí, y Iturrigaray no venía del Santo Semen. La realidad. La realidad. ¿no? Por lo que el 31 de agosto se celebra una nueva reunión.
Los miembros de la audiencia aprovecharon para secundar las comisiones de la Junta de Sevilla que había llegado a la capital novohispana. De esta manera manifestaron su rechazo a la resolución del 9 de agosto y tacharon de inepto a Iturrigaray. Ese güey no sabe nada, ¿no? Todo tonto. Iturrigaray notificó por carta a las juntas españolas la postura de los novohispanos y procedió a solicitar a los ayuntamientos del virreinato el envío de representantes a la capital. Para apoyar a la metrópoli, el virrey ordenó el barco de 14,5 millones de pesos del Tesoro y 100,000 pesos adicionales para la ayuda de la Junta de Sevilla. Okay. Al final yo creo que le dio frío, güey. Sí. Y que digo como, ay no, ¿qué tal si me destituyen? Mejor voy a mandar lana para apoyar a los movimientos de Sevilla en contra de Napoleón No, pues que, Bonaparte. güey, a ver, también le cayó el sereno, güey, y dijo, oye, traté de destituir al rey, güey. Al emperador. O sea, al emperador, güey. Sí, Tranquilidad, tranquilidad. Entonces yo creo que le bajó los humos, dijo, bueno, vamos a que el miedo no ande en burro y pues yo jalo, ¿no? De hecho pasó justo también una junta después, que es el 9 de septiembre, se celebra la última junta general, que dice aquí que solo sirve para irritar los ánimos y aumentar el antagonismo y el odio entre los criollos y los europeos, ¿no? O sea, justo durante los días siguientes, pues corren en la Nueva España pues unos rumores difamatorios, ¿no? Hacia el virrey y los peninsulares, respaldados por los comisionados de la Junta de Sevilla, pues decidieron deponer al virrey. Pues es que claro, o sea, aquí estamos hablando de que ya los criollos, que fueron los que se sentaron en Jalapa a esperar la invasión napoleónica, dijeron, pues a nosotros nos conviene que este güey, que es el virrey, Sí. pues sea el nuevo representante Claro, del güey. imperio, ¿no? Obviamente. Pero todos los peninsulares dijeron como, no, papito, están estúpidos. Están tontos. Están tontos, ¿no? güey. Están mensos. O sea, ¿cómo crees que este güey que tiene afinidad a los criollos va a gobernar? Aparte, él no viene de ninguna casa divina, ¿no? Él es un cualquier. Un cualquier. Un cualquier con suerte. Sí, un ¿no? random. Un random con suerte. Entonces, pues aquí lo que acabamos de decir es que estamos hablando de cómo todos los españoles se pusieron en contra del virrey, Sí. en contra de las decisiones de los criollos, que los criollos ya estaban enojados porque estaban ya financiando una guerra que no les tocó a ellos. Entonces, evidentemente, empiezan estos roces, ¿no? Donde los peninsulares le dicen a los criollos, tú tienes que obedecer, y los criollos dicen, no quiero. No quiero, Nel pastel. Nel pastel. Nel pastel. Nel dijeron, pas. Nel pas. Nel pas, Dijeron ¿no? Nel pas. Oye, ¿y ustedes qué pensarán que le hicieron al virrey? Porque mira, ya se echó para atrás. Pero ¿ustedes creen que se va a quedar esto así? Pues No. creo que no, güey. Tienen ¿no? que rodar Porque cabezas. justo encabezado por Gabriel del Yermo, pues los enemigos del virrey pues se sublevaron el 15 de septiembre de 1808 y pues el palacio virreinal fue asaltado por un contingente de 300 hombres. Se le metieron 300 carnales y al mismo tiempo fueron aprendidos Primo de Verdad, Cristo, Ascarat. Ahora me agarraron a Cristo. Me agarraron a Cristo ahí, güey. Y el fraile de Talamantes, ¿no? Y pues el virrey y su familia fueron conducidos a Cádiz para enfrentar un proceso judicial, ¿no? Se los llevaron hasta allá, güey. Se los llevaron hasta allá para ponerle sus cargos, ¿no? Para castigarlo, güey. Villaurrutia fue excluido de su calidad de oidor. Ahí está bien verga ese puesto, ¿no? Soy oidor, güey. Ah, muy bueno, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? A oír. Oigo. Oigo. ¿Y qué oyes? Cosas, güey. Cosas. No lo entendí. Lo que me digan. y Pedro de Garibay fue nombrado virrey sustituto de Nueva España. O sea, pusieron a alguien que acatara las reglas, ¿no? O sea, cargo que ocupó hasta mayo de 1809, siguiendo siempre la línea dictada por la audiencia en México, ¿no? Sí. Y el 4 de octubre de 1808, Primo de Verdad murió de forma extraña en la cárcel de Arzobispado. O sea, se lo echaron, ¿no? El 9 de mayo de 1809, Talamantes murió de fiebre amarilla en la cárcel, en la peor cárcel que puedes morir, en San Juan de Ulúa, Que está en, Veracruz. como siempre. Como siempre. Y después de un breve tiempo en prisión, Antonio de Cristo fue destituido de la auditoría de la guerra. Ascarate fue encarcelado en el convento de Betlemitas, lugar donde permaneció preso hasta diciembre de 1811. O sea, quitaron el viejo establecimiento, se llevaron al virrey para España y pusieron a Pedro de Garibay, que era pues una persona que iba a seguir las líneas y las órdenes que mandaban desde arriba, ¿no? Ahora, ojo, a Iturrigaray lo acusaron de fraude a la corona, sabotaje e Claro, intentar sí. sublevarse en contra del rey, por lo cual fue juzgado y murió en la cárcel traición. en 1815. Sí, traicionero, Traición. maldito. Estuvo Usurpador, güey. Usurpador. ¿No? Entonces, imagínate, había, neta, un despapalle dentro del virreinato. despapalle. ¿No? O sea, Se ya les fueron las cabras al se monte. les fueron las cabras encima, ¿no? Sí, se les fueron las cabras al monte y no las encontró.
Y no las encontró. Por lo que finalmente la Real Audiencia de México informó a la Junta de Sevilla acerca de los acontecimientos, argumentando que el pueblo enardecido había sido el responsable del derrocamiento del virrey. Que así como nadie aquí estaba de acuerdo con ese vato. Con ese güey. No, ese ¿qué güey, le hacen? así, chiles, Sí. que se vaya, pero más allá de Tacubaya, güey, ¿no? Así que el nuevo gobierno virreinal envió cartas a la Suprema Junta de Sevilla, haciendo reconocer su soberanía. De diferencia de lo que sucedió en otros virreinatos, el golpe de Estado en la Nueva España impidió que estableciera una junta local. Okay. Porque en este entonces, también en los virreinatos del sur, se estaban haciendo movimientos similares, Sí, pero estos sí. sí eran para hacer juntas locales. Me parece que la primera fue en Chile y en Argentina. Que justamente ya estaban diciendo, nosotros vamos a hacer una junta, es decir, un gobierno interno para nosotros, independiente, ¿no? Y aquí en México fue como, ¿qué pasó, bro? ¿Qué No, ¿qué hubo? No, nosotros fieles a Fernando VII. ¡Arriba la casa Borbona! Sí, ¿no? Sí. Y de hecho más porque fue como de, güey, ya, aparte te mandamos varo, güey. O sea, el apoyo económico que te dimos de toda la Nueva España, güey, pinche pedazote del pastel, güey, pues lo usaste para reorganizar. Language. Un gran pedazote del pastel. Sí. Para reorganizar el ejército español en la lucha en contra del Imperio Napoleónico. Sí. ¿no? Entonces, sí queremos seguir formando parte, ¿no? Pero al mismo tiempo, Napoleón Bonaparte designa de monarca a España a su hermano José Bonaparte. Pepe también Botella. conocido como el Pepe, el Pepe. Pip, el Bottle Pip. El Battle Pips. El Bottle Pips. ¿No? ¿Por qué le decían el Bottle Pips, hermano? Porque le gustaba mucho el licor. El trago. El trago. El pistito. El pistillo. Le gustaba la peda. La guarapeta. Language. La guarapeta. Le gustaba la guarapeta. Despapalle. El despapalle y la Le fiesta. gustaba la ¿cómo es? La jiribilla. No, la jiribilla es así como algo que trae. ¿Ah, sí? Ajá, o sea, un chiste con jiribilla es algo que no te esperabas. Así. Ah, ya. Tienes razón. Un tiro con jiribillas, así, un tiro con chanfle. Ok. Donde, pues Pepe Botella lo primero que hace es mandar a las capitanías generales de Cuba y Guatemala a enviar 6 representantes para poder trabajar en el Estatuto de Bayona. El Estatuto de Bayona fue un oficio en el que básicamente le decían a todos los virreinatos como ustedes son parte del Imperio francés. Y los americanos dicen, no creo. ¡No creo! No creo. Y pues justamente lo que hace la Junta Suprema Central emite un decreto el 22 de enero de 1809 que reconoce los dominios americanos como parte integrante de la monarquía con derecho y representación en el órgano. Nos les dicen como, mira, sí hay un apoyo económico brindado, pero nosotros no reconocemos para nada al imperio napoleónico como parte de los virreinatos. Sí, claro. Nos dicen, no, No. aquí somos independientes. No. Arriba Fernando VII. En enero de 1809 apareció en varias ciudades importantes el virreinato, en varias ciudades importantes del virreinato que empiezan a aparecer proclamaciones o invitaciones o instigaciones de poder instalar un gobierno autónomo en la Nueva España que defendiera a Fernando VII y a la religión. Nosotros creemos en ese güey aquí, ¿no? Por eso dice Napoleón, Miguel Hidalgo y Costilla, Viva Fernando VII. viva Fernando VII. Pues todavía no llegaremos. Todavía no llegaremos. ¡Ay, qué emoción! El autor del documento fue Julián de Castillejos, participante de las tertulias literarias del Marqués de San Juan de Rayas, el cual se le interrogó y negaron toda responsabilidad. Los oficiales reales los dejaron ir, pero los mantuvieron en estrecha Bajo vigilancia. tertulias literarias. Sí dijeron como de a ver, está interesante lo que propones de que desde el virreinato se defienda a Fernando VII en la religión, pero estás hablando de un gobierno autónomo. Estás hablando de que, o sea, sí aceptas a la Casa Borbónica como tu emperador, pero ¿por qué desde aquí? Ajá, pero ¿por qué es de acá? ¿Por qué no Sí. desde España? Es Ajá. como, pues papi, España está invadida, están en guerra. Claro. ¿No? ¿Por qué no hacemos lo que hicieron los portugueses? Donde se traslada el gobierno a Brasil, se trasladó el gobierno a las colonias. Ujú. Y fue como, eso suena a sedición. Sí. ¿No? Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII, envió una carta a los novohispanos en marzo de 1809 y ella proponía a su hijo Pedro I de Brasil como el nuevo regente del virreinato de la Nueva España. Pero esto no fue ratificado. Sí, Dijeron sí. como, mensa. Sí, está bien. Mensa. ¿No? El 19 de julio de 1809, Francisco Javier de Lizana y Bermón asumió el cargo de virrey por nombramiento de la Junta de Sevilla, que sustituyó al anciano Pedro de Garibay. Porque Pedro Garibay ya estaba en las últimas. Ya estaba en las últimas. Ya, sí dijeron, ese güey, ya vete a dormir, bro. Pero ¿no? justo tantito antes, o sea, llegó un momento en el que en la Junta de la Suprema Corte que les conté que el 22 de enero, pues ya los novohispanos habían perdido un poco
o sea, estos criollos novohispanos ya habían perdido un poco de esperanza de estas ideas autonomistas, ¿no? Ya habían perdido Sí. la esperanza de tener resultados favorables a su causa, como de independencia. Como que dijeron, chale, pues güey, ya nos estamos peleando por quién reconocemos. Eso significa que no nos reconocen a nosotros, ¿no? O sea, de que bueno, pues ya, ni modo. Y pues ahora sí llegamos a la Junta de Sevilla, ¿no? Que es también cuando los novohispanos llegan y se enojan un poco porque la decisión de no reconocer a la Junta de Sevilla, pues no satisfazo. No, aquí se satisfazo, güey. Satisfajo. No satisfazo. No dio satisfacción. No satisfizo. No satisfizo, ¿no? No satisfizo a todos los novohispanos, sí, satisfizo, creo. No satisfajo. Aquí dice satisfizo, güey. Satisfizo. Dice, la decisión de reconocer la Junta de Sevilla no satisfizo a todos los novohispanos. Ok, raro. Está bueno, ¿no? Entonces, bueno, pongámonos en Valladolid, que es lo que hoy es Morelia, ¿no? Empieza la elección de los representantes en Michoacán y pues esto como que profundiza un poco las divisiones entre los criollos y los peninsulares, ¿no? Entonces, a partir de septiembre de 1809, pues los criollos con José Mariano Michelena y José María García Obeso a la María. cabeza. María. ¿María? María. ¿Alguien dijo María? ¿José María? Entonces, esos güeyes empezaron a organizarse de manera clandestina para hacer pues una junta soberana de ellos mismos, ¿no? Entonces, pues los conjurados, además de haber obtenido seguidores en otras ciudades pues, del Bajío, ¿no? Empiezan a buscar apoyo de indígenas y castas a los que prometieron la abolición de los tributos. Como que fue como de, güey, esos güeyes también están pensando lo mismo que nosotros. A lo mejor no en el mismo línea, pero tampoco ya quieren pagar impuestos, güey. Sí. ¿No? Entonces vamos a juntarnos con ellos. Entonces, el levantamiento armado, pues, en teoría, tenía que iniciar el 21 de diciembre de 1809, güey. Pero, pues, el sacerdote de la Catedral de Morelia, que era el Francisco de la Concha, pues, notifica los planes a las autoridades y, en consecuencia, fueron aprehendidos casi 40 sospechosos. Francisco de la Concha, chismoso, metiche, güey. Sí, ¿qué te importa? Metiche, güey. En esta, los conspiradores de Valladolid, que fueron estos, de hecho muy poco conocidos, pero bastante interesantes. José Mariano Michelena, José María Izazaga, José María García Obeso, Manuel Villalojín, José Nicolás de Michelena, Vicente de Santa María y Martínez, José Antonio de Soto Saldaña, Manuel de la Torre Lloreda, Manuel Iturriaga, José María Abarca, Francisco Álvarez, Pedro Rosales, Juan Bautista Guerra, Ruperto Mier, Manuel Muñiz, Manuel Ruiz de la Peña Iruela y Luis Correa. Esos eran todos los de la Junta Todos de los que Valladolid. fueron, o de los principales, ¿no? Que fueron agarrados, ¿no? Que dijeron como de, estaría chido un... Fue como la proto... Fue Sí, fue fue como de estas conspiraciones que ya empezaron a crearse, de ¿no? las primeras ya Sí. chonchas, ¿no? De las primeras Con personas chonchas. importantes. Exactamente, ¿no? Lo cual, pues, dicen como de, pues sí estaría bien padre poder hacer esto, ¿no? Hay que volverlo a intentar. Hay que volver a En intentar. diferentes lados, ¿no? Ahora, otra cosa que también es un antecedente directo Muy de la importante, independencia de güey. México son las Cortes de Las Cádiz. Cortes de Cádiz, güey. ¿Qué eran Sí, las güey. Cortes de Cádiz, güey? Pues mira, las Cortes de Cádiz son las asambleas constituyentes reunidas en Cádiz en 1810 y 1814 durante las guerras de independencia española, que y la convocatoria fue realizada por el Consejo de Regencia en cumplimiento del mandato de la disuelta Junta Suprema Central. Respondió al vacío de poder generado por la invasión francesa y a la presión de las juntas provinciales que defendían la continuidad de la soberanía española. Su instalación fue el 24 de septiembre de 1810 y proclamó la soberanía de las Cortes y reconoció a favor a Fernando VII como el rey legítimo de España, anulando cualquier renuncia Funa. previa a la corona. Anulo Funa, dijo. Anuló Funa. La reunión inicial fue en la isla de León, posteriormente renombrada San Fernando, y a medida que la asedio francesa se intensificó en Madrid, se trasladó a la ciudad de Cádiz en 1811. O sea que fue básicamente decir, ya güey, el rey de España es Fernando VII. Que Sí. se vaya muy lejos Carlos IV y el Pepe Botella y Sí. José Bonaparte. No dijeron, no los queremos. Entonces, solo un americano fue parte de la regencia de las Cortes de Cádiz, el tlaxcalteca Miguel de Lardizábal y Uribe. El resto de los integrantes de la Junta fue relevado de sus obligaciones, incluyendo representantes americanos que ni siquiera habían sido llegado a ultramar. Al conocerse esta noticia, la Ciudad de México se juró obediencia y fidelidad al órgano que se reconoció a la misma autoridad de Fernando VII, y el 14 de febrero de 1810 los representantes americanos fueron invitados a participar en la redacción de una nueva constitución que prometía cambios para criollos
y mestizos. Sí, o sea, los que más estaban envergados de todo esto, pues eran los criollos novohispanos. Sí, Que estaban porque- muy resentidos ya por el derrocamiento de Pues Iturrigaray. absolutamente nadie los estaba pelando. No estaba pelando, güey. Pues lo es pelado, ¿no? O sea, y de repente, pues también ven que en este intento de hacer nuevas juntas de gobierno internas del pueblo para el pueblo, pues los encarcelan a todos. Sí. ¿No? Que fue lo que pasó en Valladolid. ¿No? Mientras celebran las elecciones para diputados en América, fueron nombrados 30 diputados suplentes radicados en la península para representar a las provincias ultramarinas, de los cuales 7 eran novohispanos. Tras las elecciones, recibieron nombramientos diputados de 17 representantes por Nueva España. Mientras que, tras conocerse el asedio de Cádiz y los avances franceses en España, se establecieron en América nuevas juntas autónomas, que fue la de Caracas, de Buenos Aires, la de Bogotá y de Chile. Por esos días, las audiencias en México solicitaron la regencia de la destitución del virrey Lizana y el ejercicio del gobierno novohispano recayó en la audiencia de mayo de 1810 hasta la llegada de Francisco Javier Venegas como el nuevo virrey. 3 virreyes, güey. 3 virreyes, güey. 3 virreyes en menos. O sea, neta, había un despapalle dentro del virreinato de la Nueva España. O sea, así dijeron como de, ay, al primero no, 4 virreyes. El primero sedicioso. Sí. El segundo viejo. El tercero incompetente. Y bueno, ya. Sí. Traigan a Francisco Venegas. Ya sé. Venegas, ¿no? Traigan ese güey. ¿Quién lo conoce? Nadie. Aunque todo el reino se efectuó a las elecciones de los diputados que habrían de asistir a las Cortes de Cádiz, los criollos novohispanos estaban resentidos por el derrocamiento de Iturrigaray Pues sí. que había planeado los españoles peninsulares o gachupines. Ya, aquí ya se empieza a hablar de los gachupines, güey. Que mira, Sí. aquí yo tengo que gachupín. Entonces, ¿eres gachupín? que es una palabra que viene derivada de un apellido hidalgo español septentrional, que son los cachopines. Los cachopines. Los cachopines de Laredo. Que ¿Los es, cachopines de Laredo? Los cachopines de Tenía que ser de Laredo. Sí. Que Siempre. es lo que hoy es Cantabria. ¿no? Sí. No es este Laredo. Es otro, Laredo, es otro Laredo. Pero es muy popular esta frase porque es como un estereotipo y personaje literario que representa a estos hidalgos que son personas de una clase social muy alta, caricaturizada como prepotente, ¿no? Que Así también, es. o sea, empiezan a aparecer diferentes frases, ¿no? Y palabras que se registran en ese entonces como cachopín, guachapín, cachupín, cachapino. Cachapino. Y después, gachupín. 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 Así que, para ustedes que escuchan que siempre le digo gachupín a Iker, ya saben de dónde viene. De Laredo. De Laredo. Sí. También el Luis ya es gachupín. ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién más es gachupín aquí? ¿Quién sabe? El Yago. El Yago es gachupín. El Yago es gachupín. Y ¿Patrick ya. es gachupín? No, Patrick es gringo. Peor. Patrick es gringo, güey. Creo que voy a buscar a ver si mi... ¿Cómo voy a buscar Estás si mi- con el enemigo, estás rodeado. Estoy rodeado. Estás Pero, rodeado. ¿sabes qué? Como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únete a él. Únetele. Voy a ver si mi apellido tiene descendencia sefardí y vamos a buscar si puedo buscar la nacionalidad española sefardí. Muy bien, muy buena. Sí, pues sí. pues ya, Si no, nos vamos a Ceuta. Está siendo popular. Vamos a Ceuta. Vamos a Ceuta. Sí, pero se está haciendo popular, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, si tú puedes, ¿por qué Si yo él no? entró, yo también. Tin, tin, tirin, tirin, tin. Oye, pues yo creo que ya llegamos al umbral, ¿no? llegamos al umbral. Llegamos a la puerta, a los inicios de la guerra de independencia. Así es. Ya que, como les dije, no fue la única conspiración de Valladolid, no fue la única que Sí, se sí. estaba gestando, ¿no? Porque resulta y resalta que en Querétaro se empezaron a juntar diversos pensantes, diversos militares, diversos curas con ideales liberales que tenían el objetivo primordial de una conspiración para poder constituir una junta gubernativa que tomara el poder a nombre del rey Fernando VII, ¿no? Que se le conoce como la conspiración de Querétaro. De Querétaro. Así es, ¿Y así qué? es, así es. ¿Qué? ¿La dejamos ahí? La dejamos La ahí. dejamos los vamos ahí. ahí. Todavía no les voy a decir por qué dijo Miguel Hidalgo arriba Fernando VII. No, este capítulo fue de antecedentes. Y bueno, Los antecetontos. Los antecetontos. Y bueno, yo quiero aclarar también un antecedente que no dijimos. Porque mientras todo este desmadre que estaba en el virreinato de la Nueva España estaba sucediendo, en una isla estaba pasando algo súper interesante. ¿Sabes cuál es esta isla, mi estimado No Iker? sé, güey. No Formosa. voy a decir. No. Algo estaba pasando en Formosa en ese momento. Seguramente algo estaba Algo estaba pasando en pasando. Formosa. Sí, ¿no? No, hermano. En mi natal Haití. ¡Hola! Pues Así sí, es. pues sí. En mi natal Haití estaba sucediendo la revolución haitiana que empezó muchos años antes, Sí. en 1791 y terminó en 1804. Ojo, en 1804 terminó la revolución haitiana, que significa que se independizó Haití. Entonces, Sí.
Entonces, justamente había ya este antecedente de que sí se podía derrotar a un imperio. Claro. ¿No? Que el imperio, cualquier imperio europeo, que era un imperio tan poderoso como el imperio francés, podía haber sido derrotado en cualquier momento y, aunque suene feo, pero así era el pensamiento de ese momento, derrotado por esclavos. Derrotado por esclavos. ¿No? Porque la revolución haitiana fue una revolución de esclavos. Sí, sí. Estaba viendo las estadísticas. Había 10 esclavos por cada francés viviendo en Haití. ¿Cómo crees, güey? Ajá, sí, No, o sea, de pues que se los había comieron, 34,000 güey. Sí, sí. franceses y 300,000 esclavos. Órale. Ajá. Entonces, evidentemente, pues, Sí, sí, sí. así, para sorpresa de nadie, pues se rebelaron, ¿no? Entonces, justamente, demostró que una colonia podía destruir el sistema colonial y conseguir su independencia, pero también provocó el miedo entre élites americanas, quien fueron protagonizadas, ya que esto fue protagonizado por esclavos y antiguos esclavos. Entonces también dijeron como de, ay, güey, los pobres se rebelan. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿No? O sea, porque pues acuérdense que en todo ese momento, pues todas las colonias eran esclavistas. Sí, sí. ¿No? También en México, en la Nueva Granada, en el Perú, en Buenos Aires, en Brasil, en las 13 colonias, Sí. ¿no? En los territorios del Alto Canadá. Todo mundo era esclavista. Ujú. Entonces, pero pues se demuestra, ¿no? Para ciertas colonias que dijeron, no, pues si Haití pudo, ¿por qué nosotros no Sí, podemos? si él entró, yo también, igual. Si él lo entró, mismo. yo también, literalmente. No, y se Entonces, murieron 350,000 personas en la independencia. Aquí se murieron muchas más. Aquí se murieron Llegaremos muchas. al final del capítulo, les No, diremos y Haití cuántos. es del tamaño de Tabasco. Sí, imagínate. O sea, esclavos rebeldes, hombres libres de color, colonos blancos y tropas extranjeras fueron las que pelearon. Sí, no, y aparte así de la superñonga, porque me gustaría hablar de la revolución haitiana y de las consecuencias, cómo las consecuencias de la revolución haitiana le pegaron a lo que está pasando actualmente en Haití, Ujú. porque los franceses le dijeron como de, está bien, aceptamos tu independencia, no te vamos a volver a invadir, pero a cambio necesito que indemnices a todos los esclavos, a todos los esclavistas. Órale. Imagínate, güey. No, pues, imagínate ajá. que te liberaste del esclavismo, pero tienes que pagarle Tienes a tus que pagarle a tus esclavistas. esclavistas por tu libertad. Y lo estuvieron pagando como por 170 años la deuda. No manches. Sí. No, pues por eso los Y mataron. es un antecedente directo de Sí, por qué claro. Haití está como está. Sí, No, está terrible, sí, güey. está terrible. O sea, y hubo un castigo internacional, o sea, de que aparte de eso, nadie puede comerciar con Haití, porque también todos los imperios se quedaron súper resentidos porque Haití fue la primera colonia americana en independizarse, Clave. ¿no? Fue clave, como Perú, Como Perú. literalmente. Algún Entonces, día así- deberíamos hablar de Haití. A los pobres Sí. haitianos les llueve sobre mojado, güey. Fuerza Haití, venga. Sí, arriba Haití. Arriba Haití. Sí, yo sigo. ¿No sigues al Mike Milford? Nel, güey. El haitiano que vive en Chile. Ah, me suena, güey. Uno que está así súper mamado, gigantesco, que hace como vlogs de su vida. Ah, sí, que Sí. se viste bien verga. Ajá, sí, el sí. que le roba sus vestidos a su esposa. Puta, sí, ya sé Sí, quién es. Sí, está, güey. Ese güey es así, un dios griego. Bueno, no griego, pero pues... pues no. Haitiano. Un dios haitiano, exactamente, Sí. güey. Talado de mármol. Está al lado de... Hay mármol de varios colores, güey. ¿Hay mármol negro? Sí, sal aquí al piso, lo vas a ver. Ah, la opulencia en Malafama Studios, güey. Ah, oh, Ay, oh. ya sé cómo va a pagar mi renta. Voy a quitar Sí, cuadrito un cuadrito por cuadrito, güey. güey. Mármol negro. Mármol negro, güey. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pues Pero bueno, estos son los antecedentes directos de la independencia de México, que fue básicamente un cagadero social. un cagadero social. Un cagadero social y Vamos, político. el mundo está en un cagadero No, social. el en todos mundo lados. sigue siendo un cagadero. Sí. Sí. Pero en ese momento más. Pero en ese momento también fue coyuntural, fue de güey. Fue ¿sabes muy qué? coyuntural. Hay que aprovechar que el mundo es un cagadero para poner nuestro changarro. Así es. La neta. Así que vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar que se cayeron las Torres Gemelas. Vende tus acciones. Vende tus acciones. Exactamente. Exactamente. Pues sí, entonces amigos, si ustedes están emocionados porque empiece ya la independencia de México, tendrán que esperar una semana más en esta bonita serie de la independencia de México que acaba de empezar. Los Así es. queremos mucho. Recuerden que no hay independencia de México si no hay historia. Y no hay historia si no hay un... ¡Güey! Ay, perdón, no tengo mucho. Ese güey fue versión ¿qué? Versión independentista moribundo. Ajá, versión Talamantes. Bien. Versión Talamantes que murió en San Juan. Versión de Ulúa. Talamantes, ajá, Así exacto. antes de morir. Con una gota de agua así. ¿Qué en Veracruz? ¿Por qué en Veracruz? Güey, yo sé que mi destino va a ser morir en Veracruz, güey. Yo también lo creo. Yo creo que... Es que son de esas... O sea, ya cuando te dicen cómo te vas a morir, no vas a ir a Veracruz. Pero yo creo que va a pasar... O sea, si te dicen, te vas a morir en Veracruz, ¿nunca te vuelves a parar en Veracruz?
pero yo creo que vas a estar volando sobre Veracruz. Luis me va a asesinar, Ajá, güey. sí. Luis es Veracruz. Es Veracruz. O en la calle Veracruz, En la allá ca- en la Ajá, sí, Condesa, exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, Carajo. nos veremos en los próximos capítulos. Bye. Adiós, amigos.